La clase de ahora inicia el módulo o unidad de psicopatología y debemos empezar con conciencia, definiendo que la conciencia es esa función mental en la cual una persona es capaz de percibir apropiadamente los estímulos del medio. Punto. Eso es todo. Si una persona puede percibir los estímulos del medio, está consciente. Si una persona no puede captar los estímulos del medio, pues no está consciente. Y por eso debemos saber nosotros cuáles son los grados de compromiso de la conciencia para entender que si no está consciente podemos tratarnos con un paciente que está en estado delirioso, confusional o está en estupor. Eso lo vamos a aprender, pero desde el concepto tenemos que estar claro que la conciencia es ese estado mental neurocognitivo mediante el cual una persona es capaz de percibir apropiadamente los estímulos del medio. Ahora, es verdad que el medio no solamente se refiere al medio ambiente externo, sino también al medio ambiente interno. Es decir, cuando nos duele pues, el uñero del dedo gordo del pie, ¿verdad? Entonces percibimos ese dolor, percibimos ese estímulo, lo concientizamos y entonces en ese sentido la conciencia permite conectar al individuo tanto con su medio externo cuanto con su medio interno. Y desde ese punto de vista, el concepto de conciencia nos lleva a otra variable que debemos deducirla claramente, en el sentido de que la conciencia está directamente vinculada con la realidad. Es decir, nosotros tenemos que, como médicos, acostumbrarnos a que el término realidad quiere decir los estímulos reales que efectivamente existen y que son, pues, captados por el sistema nervioso central, procesados por el sistema nervioso central y concientizados, percibidos, ¿verdad? A nivel cortical. Ya vamos a ver que efectivamente la función de percepción, aunque es otra función mental, la vamos a estudiar enseguida, las sensopercepciones, acontece en la corteza. Pero es indispensable que la conciencia esté íntegra para que operen las sensopercepciones, pero de lo contrario, no. Y este es un ejemplo de cómo realmente lo que se sabe, de que la conciencia podría parecer como el escenario de una obra de teatro en donde los actores son las funciones mentales. El pensamiento, la memoria, la atención, las sensopercepciones, la voluntad, todas. Y por tanto, si no hay el escenario, pues los actores no pueden operar. Entonces, efectivamente, que quede claro que la conciencia es básica para que puedan consolidarse todas las otras funciones mentales que caracterizan el funcionamiento psicológico del individuo y que, por supuesto, implica ese estímulo o esa herramienta para la vida cotidiana. Luego aprenderemos en las sensopercepciones que el fenómeno de percibir los estímulos no solamente termina allí, sino que también esos estímulos se registran en la memoria, ¿sí? Y con eso nosotros nos quedamos satisfechos si entendemos ese concepto de conciencia desde allí, ¿no? El estado mental mediante el cual una persona es capaz de percibir los estímulos del medio, tanto externo cuanto interno, registrarlos en la memoria y de acuerdo a la realidad. Es decir, en este sentido, todos ustedes están conscientes, por tanto, todos están percibiendo el mismo estímulo, mi voz, mi mensaje pedagógico, están viendo la misma pantalla, con la misma definición, con la misma diapositiva. Esos son estímulos reales.
Entonces, como ustedes están conscientes, pueden percibirlos, ¿verdad? Eso están dentro de la realidad. Y una de las cosas que es el arte del médico es identificar cuando un paciente llega a su consulta y está fuera de la realidad, ¿verdad? Y en ese estado, pues evidentemente, aunque pueda estar despierto, simulando que está consciente, pues realmente no está consciente, ¿no? Por tanto, existen efectivamente algunos trastornos en la psicopatología de la conciencia que tienen que ver con la calidad de la conciencia, que no está comprometida porque el individuo no está en coma, no está en estupor, pero está despierto sin estar consciente, claro. De eso trata entonces efectivamente la, la clase de ahora, de conocer la psicopatología de la conciencia una vez que conocemos el concepto. Por tanto, jóvenes, cuando una persona no tiene conciencia, simple y sencillamente se encuentra desconectada de la realidad. Bien, los trastornos de la conciencia se dividen en dos grandes grupos: los trastornos cuantitativos de calidad y los trastornos cualitativos de calidad. Entonces, en relación a los trastornos cuantitativos, la cosa es clara. Cantidad. ¿Qué quiere decir? ¿Hay conciencia? Cantidad. ¿O no hay conciencia? Cantidad. Claro. ¿O hay mucha conciencia? ¿O hay poca conciencia? Es decir, en general, es bueno empezar con psicopatología de la conciencia no solo por el hecho técnico de que si el individuo tiene compromiso de la conciencia, nosotros no podemos trabajar en el estado mental, no podemos evaluar al individuo desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, claro. Sino es que la mayoría de las funciones mentales, conforme vamos a ver, ¿verdad? Su psicopatología se clasifica en trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. Por tanto, no vamos a volver a explicar eso. Es decir, la esencia de entender que los trastornos cuantitativos se refiere a la cantidad de la función mental. Los trastornos cualitativos, pues a una alteración más bien que involucra la calidad de la función mental. Entonces, los trastornos cuantitativos de la conciencia, pues sabiendo que la conciencia normal es la vigilia, es el estado de alerta, ¿verdad? De lucidez. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un ritmo circadiano que transcurre entre la vigilia y el sueño. Pues evidentemente, cuando estamos despiertos, estamos estamos conscientes, tenemos integridad de conciencia en la vigilia. Cuando estamos dormidos, pues evidentemente no tenemos conciencia. Entonces, en ese sentido, casualmente la psicopatología de la conciencia hay que comenzar a estudiarla por un grado especial de conciencia, que en cambio quiere decir que hay mucha conciencia, y eso evidentemente se llama hipervigilia. El estado de hipervigilia es un estado característico, por ejemplo, de los sujetos paranoides, de los maníacos también, en el niño con déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Hay un estado de hipervigilia. Si nosotros sabemos que la conciencia es la capacidad de percibir los estímulos del medio, en el estado de hipervigilia, esta capacidad está aumentada. Es decir, el sujeto tiene una capacidad excedida de percibir los estímulos del medio. Y estímulos pequeños son captados. Por tanto, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el niño hiperactivo, que coge cuando entra al consultorio el fonendoscopio, luego va al sello, es decir, atiende todos los estímulos que capta. Entonces existe un exceso de captación de estímulos en una unidad de tiempo conforme lo normal. El paranoide porque piensa que lo quieren matar, que lo siguen, que lo persiguen, entonces siempre está con un estado de hiperalerta, ¿verdad? Buscando
el estímulo o la forma que la gente quiere hacerle daño. O sea, la hipervigilia, en definitiva, es un estado mental patológico característico de entidades psiquiátricas concretas y que tiene que ver con esa característica de que un individuo tenga la capacidad de aumentar el número de percepción de estímulos de lo que es lo normal, pues, evidentemente. Luego, pues viene la vigilia, es el estado normal, no lo vamos a describir, pero el primer grado de pérdida de conciencia es la somnolencia, que como es un fenómeno que a todos nos pasa cuando ya nos vamos a dormir, nosotros sabemos que existe un estado antes del dormir profundo, en donde si por ejemplo nuestra madre nos llama, Víctor, dijiste que ibas a sacar la basura, y Víctor ya está en el sobre, ya está acostado, ya está quedándose dormido, pero la escucha la mamá y efectivamente abre los ojos, lo que quiere decir que recupera el nivel de vigilia, se levanta, hace la tarea que no la había hecho y regresa a la cama. Es decir, si nosotros tenemos que definir una característica de la somnolencia, es fácil, es el estado mental de la conciencia que implica un nivel o un grado menos que el estado de vigilia, pero que se recupera fácilmente a libre albedrío el estado de vigilia. Aunque hay algunas fases del sueño, cuando estudiamos sueño vamos a ver en donde francamente es dificultoso recuperar el estado de conciencia, ¿no? Es el sueño profundo, de la fase delta del sueño no REM. Lo veremos en sueño. Luego, claro, existe un estado intermedio entre la somnolencia y el coma, que es más famoso, que ustedes lo deben conocer, es el estupor, ¿sí? La característica del estupor es interesante, se parece mucho a la somnolencia. El sujeto aquí también puede recuperar la vigilia, también puede recuperar la conciencia, pero esta recuperación es fugaz. Si nosotros, yo les recomiendo leer de nuevo la escala de Glasgow, que entiendo yo ya en algún momento la estudiaron en neurología, porque la escala de Glasgow es la herramienta universal para evaluar el nivel de conciencia. ¿Sí? Es un instrumento más neurológico, pero que evidentemente los psiquiatras también lo usamos cuando hacemos trabajo hospitalario. Si la escala de Glasgow da 15 sobre 15, pues, o 14, el paciente está en vigilia, tiene la conciencia íntegra. Si puntúa 13, 12 u 11, estará en somnolencia, pero si puntúa de 10 hasta 7, está en estupor. Y entonces, claro, pues recordar que en la escala de Glasgow pues existe el comando verbal, que el sujeto si se despierta al comando verbal, pues evidentemente, y si recupera la vigilia, estará en somnolencia, pero si el paciente no responde al comando verbal y el examinador tiene que ir al esternón con el nudillo, ¿verdad? Aplicar un dolor, y solamente ante ese estímulo fuerte, el paciente recupera momentáneamente la conciencia porque usted deja de estimularlo, deja de aplicarle el dolor y el paciente se vuelve a quedar dormido, es incapaz de permanecer en vigilia. Pero a diferencia del coma, que es el último trastorno cuantitativo de la conciencia, evidentemente el coma se diferencia francamente tanto de la somnolencia cuanto del estupor, en que aquí jamás se recupera el nivel de conciencia, jamás. Es decir, sin comando verbal, sin estímulo doloroso, sin ninguna de las técnicas que ustedes conocen en la escala de Glasgow,
¿verdad? Evidentemente el paciente va a recuperar la vigilia, ni siquiera fugazmente y ante los estímulos más fuertes o dolorosos que podamos aplicar. Y de esa manera, pues cerramos y entendemos los trastornos cuantitativos. Creo que no demanda mayor complejidad. Hay o no hay conciencia, o hay mucha conciencia, o hay un deterioro de conciencia en la somnolencia, en el estupor, o no hay conciencia como en el coma, o hay mucha conciencia como en la hipervigilia, trastornos cuantitativos de cantidad. Mientras tanto, los trastornos cualitativos de la conciencia no comprometen la cantidad de conciencia. Hay conciencia. El individuo está despierto, ¿sí? Aparentemente hay conciencia. El individuo está despierto, pero estando despierto no tiene conciencia. Estando despierto no está percibiendo apropiadamente los estímulos del medio, o si los percibe, efectivamente no los registra en la memoria. Los trastornos cualitativos de la conciencia son algunos, pero desde el punto de vista de nuestro objetivo, todos tienen la misma característica. O sea, que se habla de obnubilación, se habla de trema, se habla de estado confusional, se habla del delirio. Todos esos estados, que son trastornos cualitativos de la conciencia, son lo mismo. Y más bien, nosotros lo vamos a llamar la disociación de la conciencia. El fenómeno de disociación de la conciencia, pues, reúne a todos los trastornos cualitativos de la conciencia que algunos autores dividen. ¿Qué caracteriza al estado de la disociación de la conciencia? ¿Cómo es eso de que el individuo, pues, estando consciente, es decir, en el sentido de estar despierto, no está consciente de los actos que realiza? Incluso, pues, les pongo simplemente el ejemplo más característico para que ustedes lo puedan entender mejor. La influencia tóxica de una sustancia como el alcohol en la borrachera, en donde el individuo, la película ¿Qué pasó ayer? Claramente, ¿no? Lo dibuja bastante bien. Ese es el estado disociativo. El individuo vive su vida, pero al otro día no se acuerda absolutamente de nada de lo que ha hecho. Por tanto, vimos desde el concepto que la conciencia está vinculada tanto con las sensopercepciones cuanto con la memoria, porque todas las cosas todo lo que percibimos y que se concientiza en relación a los estímulos captados, son registrados en la memoria. Es un fenómeno que se llama representación. Pero acá, en el estado de disociación de la conciencia, por un lado no se perciben los estímulos del medio, pero por otro lado se pueden percibir, pero el proceso de guardarse en la memoria definitivamente pues no se ejecuta, ¿no? En el estado de disociación de la conciencia, evidentemente, por eso se separa la conciencia de la memoria. Entonces, es un estado muy interesante, que efectivamente es frecuente en la amnesia disociativa alcohólica, es la más frecuente, pero que se puede dar en el contexto del consumo de otras sustancias adictivas, pero se puede dar incluso sin que medie, incluso de procesos metabólicos, alteraciones, por ejemplo, del amonio, ¿no? De los nitritos, es decir, algunos aspectos de la hiperglicemia, claro, algunos aspectos metabólicos o disfunciones metabólicas en el organismo, se pueden llevar a un individuo a estar en este trastorno cualitativo de la conciencia, en este trance disociativo, ¿sí? Entonces, jóvenes, y se termina allí la psicopatología de la conciencia, ¿no? Siempre me gusta comentar en el caso de los trastornos cualitativos la influencia que tiene en la psiquiatría forense, porque nuestra ley penal, aunque esto es universal, no es un asunto de Ecuador,
habla de inimputabilidad. Cuando una persona que comete un delito de tipo penal, crimen, herida, asesinato, el caso Lorena Bobbitt, por ejemplo, ¿verdad? Si lo comete sin tener conciencia de lo que estaba haciendo, es decir, en un estado disociativo de la conciencia, pues no es culpable, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, la jurisprudencia habla de inimputabilidad en el derecho penal y casi siempre, pues los jueces y los fiscales nos están llamando a los psiquiatras peritos para que determinemos si un individuo tiene algún trastorno mental que posibilite que haya actuado, ¿verdad? Que haya cometido el delito en un contexto disociativo. Entonces, jóvenes, vean la importancia de ese caso. ¿Cómo evaluamos la conciencia? Pues la conciencia, pues lo dijimos en el pantallazo que vimos en la clase anterior de evaluación del estado mental, está dentro de las dianas que se evalúan, que no es necesario interrogarla, porque es objetiva. Punto, es objetiva, se ve. Recuérdese que usted está elaborando una historia clínica, que usted está en el ítem 10º de la anamnesis de la historia clínica. Es decir, ya he hecho los datos generales, el motivo de consulta, la enfermedad actual, historia de la enfermedad, etcétera, etcétera, hasta llegar a la evaluación del estado mental que dijimos de aquí hasta que se termine este parcial y demos el examen, es lo que vamos a darle. ¿Sí? Por tanto, usted ya ha interactuado con el paciente y ya ha visto, pues, ¿no? Si el paciente está en coma o disociado, pues evidentemente usted va a tener dificultades en la comunicación y evidentemente no va a ser posible evaluar las funciones mentales. Entonces, claro, si está inconsciente o está en coma, para nosotros simple y sencillamente aplicamos la escala de Glasgow y tenemos que hacer la evaluación a terceros, es decir, a los acompañantes que nos descifren el contexto del caso clínico en particular. Por tanto, la evaluación de la conciencia es objetiva y no demanda mayor interrogatorio, salvo la escala de Glasgow, cuando ustedes en algún momento tengan que hacer una evaluación más neurológica, claro, en la parte del examen físico, ¿no? Ustedes están obligados a hacer el examen neurológico elemental y allí aplicar la escala de Glasgow, ¿no? Salvo en eso. Entonces, con eso nosotros, pues, trabajamos bastante bien conciencia. De esa manera, jóvenes, insisto, tenemos que ubicarnos que nosotros, al momento, hemos ya superado el primer módulo, la unidad número 1 de neurobiología, la unidad 2 de semiología psiquiátrica y estamos iniciando el estudio de la tercera unidad de psicopatología. El curso de psicopatología, entonces, lo empezamos casualmente con conciencia. Vamos a hacer un receso de unos 10 minutitos para estudiar la siguiente función mental.